Buenos días, te bendiga. Vamos a seguir analizando la primera carta de Juan, ya capítulo 5. Dice la fe que vence al mundo. ¿A qué se refiere? Lo que pasa es que como cristianos, más bien como creyentes, ¿verdad? Dios nos pide una cosa: creer, creer que, creer que Él es real, creer que cumpliendo sus mandamientos vamos a mejorar nuestras vidas, ¿verdad? Porque es muy difícil eso, creer que simplemente siendo reglas vamos a lograr algo. Por eso la fe, ¿verdad? La fe es creer lo que te digan sin preguntar, sin tener que ver. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces, lo que pasa es que en aquella época sí se esperaba a un Cristo, pero no como se les apareció. Esperaban un Jesús libertador, un Jesús que peleara contra el yugo romano. Esperaban un Cristo eh, como, como Moisés, con plagas y pestes contra los romanos, ¿verdad? Pero no fue así, sino que arrepentidos. Ese fruto es digno de arrepentimiento. Entonces, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Entonces, como le decía, creer que, o sea, es que no tenemos a Dios aquí directamente, sino en la Biblia. Creer que lo que dice la Biblia es cierto es muy difícil. Por fe lo tenemos que hacer y lo creamos porque así dice la Biblia, ¿verdad? Porque creemos en un Dios. Entonces, pues eso es la fe, es creer sin tener que ver o preguntar, porque, o sea, cuando yo me convertí al cristianismo, Dios no se me apareció. Dios no me dijo nada, simplemente fue una persona la que invitó, ¿verdad? Cuando eso pasó. Y eso es tener fe, creer sin tener que cuestionar o sin tener que ver. Recuerda incluso cuando uno de los apóstoles le dijo a Cristo, cuando después de que murió y resucitó, se les apareció en el aposento alto. Dice, si yo metiera mi dedo en tu mano, no es que tenía una herida en la mano, que el clavo le traspasó la mano. Entonces dijo el discípulo, si yo metiera mi dedo en tu mano, entonces creeré. Pues este es el amor de Dios, que guardamos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que nació de Dios vence al mundo y esta es la victoria que vence del mundo, nuestra fe. Entonces, de hecho, Cristo mismo lo dijo, llevadme yo que es fácil y ligera mi carga, ¿verdad? Entonces, mira, seguir a Dios es lo más fácil que puede haber en el mundo, ¿verdad? Porque primeramente porque te salvas y segundo porque es Él el que hace el trabajo, ¿verdad? Cuando uno le entrega su vida a Cristo, entonces todo se vuelve más fácil. De hecho, hay muchos cristianos que no han entregado el control de su vida a Cristo. Hay gente que no lo hace, por eso se les hace difícil la vida, ¿verdad? Y de hecho hay gente que ni siquiera lo sabe. Entonces, lo que pasa cuando tú le entregas a Jesús, a Dios, el control de tu vida, ahí es cuando la cosa se vuelve mucho más fácil, ¿verdad? Obviamente que ya no vas a ver pecado, ya no vas a pecar de ninguna manera, porque Dios mismo te va a librar de eso y de muchas otras cosas. Porque todo lo que nació de Dios vence al mundo y esta es la victoria, que vence del mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, de hecho, uno de los, eh, ¿cómo se llama? Uno de los evangelios dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Pero creo que eso no lo dijo Cristo, fue uno
de los discípulos, no lo dijo Cristo. Tendríamos que analizarlo. Una cosa es lo que diga un discípulo y otra cosa es lo que haya dicho Cristo. Voy a revisar rápidamente. Bueno, no lo estoy encontrando ahorita, pero así dice en el Evangelio que creyere y fuera bautizado será salvo, ¿verdad? Qué interesante esto, dice será salvo, o sea que faltan más cosas por cumplir. No nada más creer y ser bautizado, faltan más cosas, ¿verdad? Es lo que me estaba preguntando, es que nada más así, nada más queriendo ser bautizado ya, no, sino que dice será salvo, o sea que después de cumplir otros requisitos, ¿verdad? Uno debe de pasar por un proceso como persona, como cristiano. Eh, pero bueno, dice la Biblia que Dios edifica a todo hombre una vez en la vida. ¿Qué es ser edificado por Dios? Que Él mismo te enseña cómo tienes que ser, cómo tienes que vivir, cómo Dios confortarte. Bueno, entonces vamos con el versículo 6 del capítulo 5 del 1 de Juan, el testimonio del Espíritu. Este es Jesucristo, que no mediante agua y sangre, y no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Entonces es que es muy difícil para la gente creer que existe un Dios. Yo he visto muchos videos en internet que dicen, bueno, si Dios creó todas las cosas, ¿quién creó a Dios? O sea, la gente del mundo siempre se va a cuestionar para no creer. O sea, cuando uno le predica, o incluso ni siquiera predicar, simplemente se les hace la invitación a congregarse, siempre les sale, bueno, pero ¿quién es Dios? ¿Quién creó a Dios? ¿Dónde está? ¿Verdad? Entonces, y creer que Dios está en tres personas es muy difícil. Una vez escuché que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo el Padre es el cerebro, Jesucristo es el rostro de Dios y el Espíritu Santo son las manos de Dios. Eso escuché, no sé qué tan cierto sea. En la Biblia no dice eso. Pero bueno, es una analogía muy interesante, una manera de explicar las cosas. Hay cosas que no vamos a entender nunca. La Biblia misma dice, hay cosas que no van a poder sobrellevar y lo dijo Cristo. ¿Verdad? Entonces, cuestionar a Dios, una cosa es tener dudas sobre la Biblia y otra es cuestionar a Dios, son dos cosas muy distintas. ¿Verdad? Entonces, y Cristo mismo dijo, hay cosas que no van a poder sobrellevar, no van a poder entender. Entonces hay gente que dice, bueno, ¿quién estuvo en el principio? Dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Entonces, de hecho, Cristo vino a enseñarnos. Eso está profetizado y así fue que se cumplió. ¿Verdad? Cristo vino a enseñarnos la Biblia, literal. Bueno, es que en aquella época no existía la Biblia. Así como no existía, eran muchos rollos. De hecho, hay pero muchos más rollos que no están en la Biblia que tienen los judíos. Hay decenas y decenas de rollos. De hecho, hay dos rollos que explican lo que es la ley, ¿verdad? La ley son los primeros 5 libros de la Biblia. Hay dos rollos que explican eso. De hecho, es interesante. Eh, yo me he dado cuenta de algo, tal vez esté equivocado. Los judíos no interpretan bien la Biblia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen un velo en la cara.
De hecho, la misma Biblia dice que por la dureza de su corazón tiene un velo en la cara. El velo se rompe cuando cree en Cristo. Pero bueno, dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio de sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Entonces, una de las cosas del mundo es refutar a Cristo, ¿verdad? Hay religiones en el mundo que niegan que Dios tenga un hijo, ¿verdad? Dicen que algunas religiones niegan que Cristo existió, otras dicen que sí existió, pero que era un hombre solamente. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Entonces, el que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo, Dios no tiene la vida. Bueno, entonces ahí acaba el segundo pasaje, el testimonio del Espíritu. Entonces, ¿qué es el Hijo? Eh, el Hijo nos viene a enseñar cómo vivir. Y de hecho, cuando Cristo vino, hizo varias cosas. ¿Qué hizo Cristo? Literalmente, ¿qué hizo Cristo? Vino a predicar, vino a sanar. Cuando Cristo vino enseñó los evangelios, hizo exactamente solo eso: a predicar y a sanar. ¿Verdad? Hizo una sola, o sea, eso fue lo que más hizo durante todo su ministerio, que duró 3 años. ¿Verdad? De los 30 a los 33 Cristo predicó y sanó gente, ¿verdad? Incluso a gente que no eran judíos, que no eran del pueblo de Dios, los sanó. ¿Verdad? Entonces, y cuando estuvo el último momento de su vida aquí en la tierra, las últimas semanas, Cristo llega a Jerusalén y saca, o sea, no saca a los judíos, los azota, ¿verdad? Porque estaba profetizado: el cielo de tu casa me consume. Pero de ahí en fuera fue lo único que hizo, o sea, así, fue lo único que hizo en el templo, esas últimas semanas que tuvo. Después, al mismo en Jerusalén lo apresan y lo crucifican. Pues entonces vamos con el último pasaje, el conocimiento de la vida eterna. Estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis que en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que somos? Nosotros somos discípulos de Cristo. Bueno, bíblicamente tiene que ser así: discípulos de Cristo, ¿verdad? Hay gente que son simpatizantes de Cristo, ¿verdad? Que les gusta la Biblia, tal vez de repente se congreguen, pero no viven la Biblia, no viven el Evangelio, pero les gusta porque tal vez, no sé, les son interesantes. Hay gente que es así, que les gusta, pero que no viven, son simpatizantes. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, dice la Biblia que Dios nos da todas las cosas. Y si tú le pides algo que va de acuerdo a su voluntad, como que dice, te la da. Pero ¿por qué a veces no se manifiesta? ¿O por qué no ves? Por ejemplo, no sé, ¿cómo me pasó esto? Antes, sanidad. ¿Cómo he visto esto también? Sanidad, gente que pide sanidad y no llega. Y no es nada malo, o sea, la sanidad pues es algo de acuerdo a la voluntad de Dios, porque lo que vino Cristo a hacer aquí en la tierra fue a predicar y a sanar, ¿verdad? Hay gente que no lo obtiene, ¿por qué? Porque no ajusta cuentas con Dios, ¿verdad? Porque hay algo que impide que sean sanados. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que nos da muerte,
pedirá, Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. El pecado de muerte por el cual yo digo que se pida. Pues entonces aquí se mete en lo que es administración. De hecho, ministrar no es cosa fácil. Antes, solamente los ancianos podían ministrar liberación. ¿Verdad? Hoy en día vemos gente joven haciendo liberaciones, haciendo milagros, imponiendo manos para sanidad. ¿Verdad? Pero en un principio no fue así. En un principio no fue así. Entonces, o sea, ¿por qué los ancianos solamente lograban eso? Porque solamente a esa edad se lograban los requisitos todos para poder ministrar. De hecho, hay gente que se enferma después de ministrar. ¿Verdad? Porque no están preparados, porque no están lo suficientemente limpios para ministrar. Y es peligroso, ¿verdad? Si no se está preparado para eso. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. O sea, el pecado, todo pecado es... la paga del pecado es la muerte. Todo pecado se castiga, porque dice la paga del pecado es la muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces, hay un momento en el que uno llega a esa comunión tan grande con Dios. De hecho, en un principio casi todos empezamos así, ¿verdad? Yo creo que se nota más en los que nacen en el cristianismo que en los que llegamos al cristianismo ya grandes. Entonces, hay un punto en el que uno logra tener tanta comunión con Dios. ¿Qué es comunión con Dios? O sea, ajustar cuentas, ministrarse todos los días. ¿A qué me refiero con ministrar? Orar todos los días. Y no es cosa fácil orar todos los días, es un compromiso muy grande. Entonces, dice aquel que me encontrado por Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué se refiere al mundo entero bajo el maligno? El mundo entero es gente, población. Lo que pasa es que puede haber varias interpretaciones. Porque cuando uno nace, todos hermanos, la Biblia dice esto. Cuando uno nace está todo el pecado. ¿Verdad? Por eso, por eso dice que el mundo entero está bajo el maligno. Cuando uno nace. Cuando uno llega a Cristo y se convierte y se libera, salimos de ese mundo, ¿verdad? Se rompen las cadenas. Hay una alabanza muy interesante que dice, Cristo rompe las cadenas y nos da la libertad. Pero entonces, la lucha en sí es por librarse del pecado. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido a nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, uno de los argumentos del mundo más grandes es que Jesús no es el Hijo de Dios. ¿Verdad? Eso dice el mundo. ¿A qué me refiero con el mundo? La gente que está atada al pecado. Niegan que Jesús sea el Hijo de Dios. ¿Verdad? De hecho, lo primero que si ustedes revisan los evangelios, lo primero que se hace es predicar las buenas nuevas. ¿Qué son las buenas nuevas? Decir que Jesús resucitó y que es el Hijo de Dios. ¿Verdad? Entonces, esas son las buenas nuevas. Que Jesús, el Hijo que resucitó. Entonces, hijitos guardados de los ídolos. Amén. ¿Qué son los ídolos? Los ídolos son, de acuerdo con un salmo, tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen, tienen manos pero no tocan, tienen boca pero no hablan. ¿Verdad? Esos son los ídolos. Imágenes.
Entonces, ¿a qué se refiere el capítulo 5? Primeramente se refiere a tener fe en Dios, creer que Jesús es el Hijo de Dios y creer que lo que dice la Biblia es cierto, sin cuestionarse. El testimonio del Espíritu. Entonces, eh, aquí básicamente se refiere a que Dios está en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Y el conocimiento de la vida eterna, el último pasaje, se refiere a creer en Cristo, ¿verdad? Más bien se refiere a ser discípulo de Cristo. Una cosa es ser simpatizante y otra cosa es ser discípulo. Entonces, y Dios nos ayuda, Dios. Lo que impide que Dios nos ayude es que estemos fuera de la voluntad de Dios o haciendo algo que no le gusta o que no le agrada, ¿verdad? Pero bueno, entonces, de hecho, es muy interesante. Si tú tienes dudas, pregúntale a Dios en oración y Él te dará. De hecho, dice que Dios da la sabiduría abundantemente a quien la pida. Bueno, entonces, pues prácticamente todo el capítulo 5 de Primera de Juan y acaba prácticamente. Entonces nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.